gremiales y de la sociedad civil que involucrados en el tema de la salud en el Perú. Está con nosotros Alexandro Saco, él es precisamente del Foro Salud, y nos interesaría mucho su opinión sobre este tema, ¿no? Porque hemos hablado mucho de seguridad, ¿no? Hemos hablado en los últimos días del tema del narcotráfico, pero ¿qué va a pasar con salud? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué significa el anuncio de Pilar Mazzetti en el cargo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Un saludo a todos los oyentes de Exitosa en todo el país. Efectivamente, como se menciona, el 26 de mayo, en una asamblea convocada por organizaciones de sociedad civil, básicamente, los gremios hubieron otra reunión. Ya son organizaciones de usuarios, de pacientes, de activistas, de personas con discapacidad, de personas con TBC, de personas con VIH, de promotores de salud, etcétera. Se hizo presente en esta reunión el equipo técnico de salud de Pedro Pablo Kuczynski, encabezado por la doctora Pilar Mazzetti y acompañado por Fernando Carbone, que son quienes están conduciendo este proceso en las comisiones también, tenemos entendido, de transición, y debido a la agenda recargada de PPK en aquella época, trajeron esta carta firmada por el presidente electo, que desarrolla una serie de puntos que desde nuestro punto de vista son un avance en lo que se ha venido dando en los últimos tiempos en el país, pero de hecho requieren ser todavía más afinadas para conducir realmente a lo que busca nuestra nación, que es un sistema de atención universal, que no tenga problemas para que la gente acceda. Por ejemplo, se habla mucho de destrabar las inversiones, ¿de acuerdo? Pero también hay que destrabar la vida diaria de la gente. Y el sistema de salud tiene una serie de trabas, el sistema público de salud, en el MINSA, que tiene el fondo SIS, en eSalud y su red prestadora, etcétera. Entonces, una de las preocupaciones principales de nosotros es que el sistema comience a funcionar adecuadamente para facilitarle la vida a la gente. En paralelo, tenemos que hacer los grandes cambios estructurales. Pero, por ejemplo, los que también son importantes y tienen que ver con financiamiento, con infraestructura, con personal médico, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas se podrían hacer inmediatamente? Algo muy simple. Mira, este es el formato único de atención que utilizan los médicos del Ministerio de Salud que trabajan con el SIS. Es decir, el 80-90% de los médicos del país, y también los obstetras, enfermeras, etcétera. El promedio de consulta en el sistema del MINSA tiene 12 minutos de consulta. ¿Cuánto tiempo le toma a usted llenar ese formulario? Sí, te puede... 7 minutos, 6 minutos. Hasta 10. Hasta 10. Entonces, una cuestión... Te quedan 2 minutos. Te quedan 2 minutos para la consulta, ¿ya? Entonces el médico tiene que ser mago o poner al costado a una enfermera para que le llene esto, quitando un puesto que puede estar atendiendo a otra persona. Lo que quiero decir con este formato es que hay que desburocratizar la atención en el acceso, en la consulta, e interconectar el sistema de una vez, porque ya se puede hacer. El Salud ha avanzado un poco más en eso, pero el Ministerio de Salud tiene que hacerlo. Es decir, el sistema está funcionando en quizá la mitad de su potencia. Tiene que haber toda una decisión política de gestionar adecuadamente el sistema. Nuestros hospitales, nuestras redes están desorganizadas, y cuando el ciudadano, en este momento le aseguro, el ciudadano que está en la puerta del Hospital Loaiza, en la puerta del Hospital de Cajamarca, en la puerta del Hospital Ucayali, llega y se encuentra frente a una maraña o la exigencia de una serie de requisitos que no deberían darse, que no trajo el DNI, que no trajo la fotocopia, que la referencia, que la contrarreferencia, etcétera, etcétera. Ese es el primer nivel. Claro, pero en el compromiso que firmó PPK dice que te debería bastar presentar tu DNI y se acabó la discusión. En todo el sistema público de salud. Y nuestro sistema público tiene dos grandes componentes: Ministerio de Salud y eSalud. Si bien cada uno de estos componentes tiene el acceso por el tema contributivo laboral, eSalud, y el otro por el tema fiscal, el SIS, pero el SIS ya tiene casi 17 millones de afiliados. Lo que se tendría que hacer son los mecanismos de coordinación. Por ejemplo, ¿para qué? En el caso de los asegurados de eSalud, hay miles que diariamente van a hospitales del Ministerio de Salud, pero ellos tienen que pagar la atención a pesar de que ya pagaron su fin de mes de su planilla. Por ejemplo, una cosa muy operativa es que el eSalud pueda pagar a los hospitales del SIS ese gasto, a los hospitales del Ministerio de Salud, ese gasto que ya se ha hecho. Eso requiere quizá una reforma legal que puede ser trabajada en el Congreso si es que se dan facultades, pero son cosas muy simples que se pueden dar y que no se han dado por una serie de barreras que ha creado el sistema del aseguramiento que está en nuestro país. El sector salud no ha retrocedido quizá en los últimos años. El gobierno ha tenido un impulso interesante
El presupuesto ellos lo recibieron, el gobierno de Ollanta, en 7.500 millones de soles, todo el presupuesto del Ministerio de Salud, gobierno regional, y lo están dejando en 13.500, o sea, prácticamente lo han duplicado. Pero eso no quiere decir que las condiciones de salud hayan mejorado el doble, ¿no? Claro, el problema además viene de cuán atrás estás. Así es. ¿No? En educación, el ministro Saavedra decía que estamos como 30 años atrás y que solo en infraestructura, y a mí la cifra no me deja de impresionar cada vez que la nombro, es que tenemos un déficit en términos de dinero que se requiere invertir para ponernos al día como de 60.000 millones de En soles. salud es 50.000. O sea, nos falta invertir 50.000 millones de soles solo en MINSA, infraestructura en salud, 30.000 millones de soles. En salud, infraestructura en salud, casi 20.000 millones de soles, son 50.000. Y a eso hay que agregarle equipamiento. A eso hay que agregarle mantenimiento. Porque eso es la otra discusión. Exacto. ¿No? Porque tiene ese problema que construye. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Hospital María Auxiliadora, que era una joya, ¿no? Cuando se inauguró. Pero tienes que sostener los hospitales, ¿no es cierto? Tienes que tener mantenimiento, actualización tecnológica, o sea, tienes que tener los equipos todo el tiempo, última generación. O sea, las magnitudes de la inversión que se necesitan en salud son grandes, pero no hay manera de evadirlas. El sistema educativo, el sistema de salud no se puede evadir. Claro, pero el problema es que estamos atrapados, y esto nos lleva una vez más al enorme defecto que tuvo la política económica que se aplicó en los últimos 25 años, donde cuando tú estás hablando de estas cifras, 60.000 millones de atraso en infraestructura en educación, 50.000 millones de soles de atraso en infraestructura de salud, es que eso se dejó de hacer. Se dejó de hacer. ¿No? Pero se dejó de hacer, o sea, si Ollanta Humala, tú mismo estás diciendo, invirtió como casi duplicado. Casi duplicado el presupuesto, y eso se hubiera hecho sostenidamente en los últimos 25 años, bueno, estaríamos en otra situación. Pero lo que no hay que hacer es perder ese impulso. O sea, este gobierno ya lo dio. Este gobierno prácticamente ha duplicado el presupuesto de 80% es la cifra exacta, ¿no? No hay que perder ese impulso. Y yo he escuchado a Pedro Pablo Kuczynski en otros espacios hablar sobre la importancia del sistema de salud. Él ha señalado en sus prioridades trabajo, empleo, salud y agua. Él tiene la idea de lo que significa un sistema de salud integrado, tiene una visión de eso, estoy convencido, y entonces la idea es que se comiencen a recuperar recursos, se comience a generar esta sostenibilidad en el financiamiento y se constituya un equipo conducido, ojalá que veamos por quién, pero que sea un equipo multidisciplinario, porque el tema de la salud no es solamente un tema de medicina, el tema de medicina es el tema de la atención, de la consulta médica. Claro, pero ahí tienes que resolver primero problemas muy graves de prevención, porque a la vez, por ejemplo, tú estás diciendo, Alexandro, que ya el gobierno casi ha duplicado la inversión en salud, ¿no es cierto? Pero sin embargo... eso no quiere decir que se dobla la eficiencia. No. Por ejemplo, tenemos un problema muy grave con la desnutrición infantil, con la desnutrición infantil crónica, con la anemia infantil, ¿no? Que es un asunto muy... Eso es transversal, es intersectorial. Pero ¿cómo es posible que las dos cosas hayan ocurrido a la vez? Donde además también había un estímulo a los programas sociales, ¿no? Exacto. No, pero claro, eso también es parte de lo que venimos arrastrando. Las cifras han bajado en algo, pero todavía son grandes. Pero y el principal tema de prevención es el tema de la medicina familiar. Esto se dice, se repite en todas partes, que hay que tener equipos de médicos de familia que puedan hacerse cargo de un determinado número de personas, como es en España, en Suecia, en Cuba, en un sistema tan diferente como el de Inglaterra. Un médico de familia con su equipo que se haga cargo de 2.000, 2.500 personas. Pero mira este interesante dato. De la convocatoria de los médicos especialistas para este año, vamos a tener 2.500 nuevos médicos especialistas, solamente hay 40 de especialidad en medicina familiar comunitaria. Y de esos 40 plazas, solamente han postulado 28. Entonces tenemos que generar el interés en los nuevos profesionales de la salud para que no crean que solamente la ultra especialidad es lo que aspiran, sino dar incentivos para que haya médicos en el primer nivel del país, y se tiene que pagar más. A los médicos profesionales de salud se le tiene que pagar más. Aparte nos faltan 18.000 médicos, son los cálculos del MINSA. 70.000 profesionales de la salud, las brechas de infraestructura que hemos mencionado. Hay un acuerdo nacional, felizmente. El año pasado, luego de toda esta tensión que hubo en la época del gobierno de Ollanta con la ministra de Javis, las huelgas, etcétera, se llevó esto a la discusión al acuerdo nacional, que no ha sido tan publicitado.
7 meses estuvimos discutiendo todos los martes con Javier Higuíñez a la cabeza y representantes de la CONFIEB, de los sindicatos, del gobierno, de la sociedad civil, etcétera, y tenemos un acuerdo que hay que desarrollar porque es parte de la institucionalidad. Lo que me dice en la producción del programa es que no solo se ha voceado Pilar Macetti, sino al exasesor ministerial Carlos Moreno Chacón, que es un gastroenterólogo del Hospital Loaiza, ¿no? Yo diría que hay cosas sí que se están voceando. Porque sí son importantes las personas, ¿no es cierto? O sea, sí, y la experiencia que hayan tenido y los momentos que hayan enfrentado dentro del sector salud, ¿no es cierto? Entonces ahí el gobierno, bueno, tiene la capacidad de decidir, pero tiene que ser una persona que tenga una visión de salud pública, ¿no? Tenemos a Alexandro, estamos con Alexandro Sacco de la organización del colectivo Foro Salud, y tenemos llamadas de nuestro público en la línea 251-9422-467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí, buenos días, escuchamos. Buenos días. Fíjese, yo quería intervenir brevemente. Sí, lo escuchamos, adelante, estamos al aire. Fíjese, el señor Alessandro, cuando lo escucho al señor Alessandro, y cuando escucho, digamos... ¿Aló? Sí, estamos escuchándolo, caballero. Disculpe, como ya. Repito, cuando lo escucho al señor Alessandro y escucho a los amigos médicos, siempre los problemas se presentan fuera de ellos. O sea, el problema es del Estado, de la falta de medicinas, de la falta de infraestructura, pero los pacientes observamos que, como el señor dice, a pesar que se ha duplicado el presupuesto, a pesar de que, en salud, ahí, digamos, ganan mejores sueldos, ganan 16 sueldos al año, etcétera, el problema no es eso, señor Alessandro, el problema es el personal. O sea, el problema son los médicos, enfermeras y los que atienden. Le pueden pagar más, pero atienden mal. Entonces tiene que ver cómo solucionan ese problema del personal. Repito, es como también a los amigos jueces y fiscales se les ha duplicado el sueldo y siempre hay justicia. El problema no es aumento de sueldo. El problema es que a pesar de que hay sus problemas, obviamente hay sus problemas, el problema es el principal, es el problema de atención del personal. Tiene que ver con eso, y se une a eso la incapacidad del conocimiento. Muchas gracias. Bueno, ayer que hemos tenido acá el caso del hospital de Nazca, se ha puesto sobre el tapete eso, ¿no? Es decir, la actitud que muchas veces tienen los médicos, porque, o sea, lo que ha ocurrido lamentablemente es que todas las deficiencias que tiene el sistema, en algunos casos, que lamentablemente no son pocos, los médicos te dicen, no hay, entonces tienes que ir a comprar a la farmacia. Tienes que hacer tu examen, no, pero yo te recomiendo que te vayas a este centro. Totalmente de acuerdo. O te opero, pero te opero yo en una clínica. Entonces Totalmente finalmente termina con lo que privatizando dice, compulsivamente la salud, ¿no? Lo que dice Ciudadano es totalmente cierto. Aquí nadie está defendiendo ni a médicos, ni enfermeras, ni obstetras. Quien habla ni siquiera es profesional de la salud, y por eso yo dije algo muy importante. La conducción del sistema de salud no es solamente un tema médico, es un tema de las diversas profesiones de la salud y además de otras profesiones que pueden colaborar. Aquí se necesita liderazgo, innovación, capacidad de gestión para transformar el sistema. Ahora, de hecho, hay un problema de maltrato que existe, la gente lo siente. Hay una Superintendencia Nacional de Salud que ahora ya está creada y que está trabajando y que está recibiendo alrededor de 12.000, 13.000 quejas al mes. Estamos hablando al año en el país de 70 millones de actos médicos, ¿no? Entonces, por un lado hay el personal médico y profesional que también tiene grandes cuotas de sacrificio, o sea, hay gente que está metida en diversas partes del país debería ganar más, y se sacrifica mucho y atiende y resuelve también necesidades de salud, hay que reconocer eso, pero también hay otro sector que, como dice el oyente, tiene una visión reducida de la atención y genera una serie de inconformidades en el sistema de la atención. ¿Cuántos trabajadores de salud hay en el país? 250.000. Es un ejército de profesionales de la salud los que hay en el país. De esos 250.000 hay muchísima gente que se esfuerza por tratar bien, pero también hay un grupo que ha caído. Y esto que mencionabas de que se llevan a los pacientes al consultorio para operarlos rápido, es cierto. Y ahí debe caerles todo el peso de la ley a estos profesionales que hacen esto porque es inaceptable. Si tenemos más llamadas del público en la línea, adelante, buenos días, escuchamos. Buenos días, señor Lucas. Sí, le escuchamos. Yo, por ejemplo, justo me atiendo en el Hospital Loaiza, justo en el departamento de gastroenterología,
A mí me parece que más bien el señor Chacón, que es el jefe de ahí, está privatizando, porque todos sus pacientes la ha hecho como un búnker de hacer su consulta de ahí propia, saca particularmente con otros servicios, por ejemplo, hacer análisis, le manda a otro lugar. Prácticamente me parece muy mala decisión si es que están viendo ese señor. Me parece muy bien el señor Saco cuando dice que más que nada lo que yo veo cuando yo voy, me falta ecografía, tomografía, análisis, no hay Me parece más que falta infraestructura, porque todo está hecho un casita de madera hecho. Imagínate en un hospital Loaiza que es a nivel de nacional y además que es de Lima. Yo no entiendo por qué esa Universidad Cayetano Heredia no le dan ese ambiente en vez de estar cerrada, porque la verdad estamos ahí nosotros en la intemperie y nosotros solicitamos más bien a usted, señor Lucas, que vaya usted a Loaiza, vea que está tuborizada. Y gastrología está un ente aparte, todos han hecho su casita particular. Yo no entiendo por qué está gestionándose de forma así apartada dentro de la dirección del hospital. Entonces yo le pediría más bien a usted que de una vez que funcione esa local que está dejado de Cayetano Heredia, para que también funcione todo la infraestructura como debe ser el hospital. Claro. Le pediría eso, gracias. No, lo que plantea la señora en realidad es un tema que hace referencia, Alexandra, a lo que tú mismo estás diciendo. Hay un problema serio o sea, no solo estamos enfrentados a cuál es la estrategia que vamos a desarrollar para enfrentar el tema de salud, lo cual supone el desarrollo de toda una salud preventiva, el desarrollo sobre todo de lo que se llama el primer nivel. Exacto, es decir, que no haya una sobrecarga en los hospitales donde uno va desde porque le duele la cabeza hasta porque le metieron un balazo. O sea, circuitos, cordones de contención. Es absolutamente loco lo que pasa, ¿no? Pero eso te da también un problema de gestión, ¿no? No. De administración de los recursos. En el Perú no hay gestión del sistema de salud. No hay. Se ha creado un instituto de gestión de los servicios de salud, el IGES, que está comenzando a tratar de ordenar la gestión. Los hospitales son huecos negros. En los hospitales nadie sabe qué pasa. Hay todo este problema, por ejemplo, de que el CIS ha crecido en su financiamiento y el CIS ahora les entrega la plata de manera adelantada a los hospitales. Entonces, si yo tengo la plata de manera adelantada y si alguien viene a generar un costo alto en una atención, si yo contengo esa atención, voy a poder administrar la plata de repente para otra necesidad, ¿no? Pero se puede haber una distorsión. Los hospitales todavía cobran en nuestro país. En todos los hospitales públicos, en el Loaiza, en el Bernales, en el Cayet, en todos los hospitales todavía hay una caja para los que pagan y para los que no pagan. Eso tiene que acabar, por ejemplo. Tiene que haber una inversión. Son 700 millones de soles los que entran al año a través de los recursos directamente recaudados. Eso tiene que asumirlo el Estado para que se generen para que calmen esos incentivos perversos que pueden estar llevando a que, por ejemplo, dentro de los hospitales haya, como dice la señora, la empresa X que tiene el servicio del tomógrafo. Porque el tomógrafo del hospital se malogró. Se malogró o lo malograron, ¿no es cierto? Entonces, ha habido una privatización de facto dentro de los hospitales. En todos los hospitales hay esto, y eso tiene que ponerse en discusión, y nadie tiene que molestar, ni los cuerpos médicos, ni mucho menos, porque al contrario, lo que estamos buscando es un sinceramiento de la situación, y este es el momento, porque no podemos permitirnos llegar al bicentenario con un sistema de salud tan precario. El sistema de salud y el sistema educativo son como el sistema nervioso y el sistema sanguíneo del país. Claro. Si están interrumpidos, entonces el cuerpo funciona mal. Yo le agradezco muchísimo a Alexandro Saco del Foro Salud por estar con nosotros esta mañana. En salud, como en general, en todos los temas nos enfrentamos a la pregunta de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Cómo es posible que cuando nos detenemos a pensar sobre cada sector del país, en seguridad estamos hasta el perno, en salud estamos graves, en educación, o sea, ¿cómo es posible que hayamos llegado al punto al que hemos llegado cuando somos un país que ha aplicado una política económica exitosa? Ajá. Y donde ha habido un crecimiento económico sostenido por más de una década? El Estado le ha sacado la vuelta, por ejemplo, a salud. Los CAS pagan no el 9%, sino el 9% hasta 1.200 soles, y los CAS ganan muchísima plata. La agroexportación, 500.000 de trabajadores, paga hasta 4%, y ese seguro agrario fue creado para el señor que tenía su parcela. Entonces tenemos que comenzar a sincerar todas esas situaciones. Yo
tengo la intuición de que Pedro Pablo Kuczynski tiene esto más claro que otros presidentes, y quien conduzca el equipo de salud, el sector salud, tiene que ser una persona que tenga una visión de salud pública y que tenga la capacidad de conformar un equipo de gestión que sea multidisciplinario, en el cual haya un concurso de todas las fuerzas que existen, y como tú dices, Nicolás, no podemos darnos el lujo, no hay manera de tener un país desarrollado sin un gran sistema de salud. El sistema de salud público de otros países es el mejor, siempre. El sistema privado es complementario. Tenemos que aspirar a eso, y en estos 5 años, ojalá que Pedro Pablo Kuczynski tenga esa capacidad de seleccionar un equipo de salud y un ministro o ministra de salud que tenga las competencias, las cualidades y la voluntad, sobre todo, de creer y estar convencido que la salud es un derecho de todos los peruanos, y eso nos va a permitir mejorar como país. Alexandro Sacco de Foro Salud ha estado con nosotros. Son las 7:35 de la mañana.